Hay personas inteligentes que nunca avanzan, personas con talento que viven siendo ignoradas, personas con grandes sueños que ven como otros menos preparados ocupan los lugares que ellos querían. ¿Sabes por qué? Porque la vida no solamente recompensa al que sabe más, la vida recompensa al que sabe comunicarse mejor. Una sola palabra puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Un tono puede destruir una relación. Una reacción impulsiva puede acabar con años de confianza. Y lo más peligroso es que muchas personas están destruyendo sus oportunidades sin darse cuenta. Creen que el problema es la suerte, la falta de dinero o la falta de contactos, cuando en realidad el problema está en la manera en que hablan, escuchan y reaccionan. Hoy vas a entender por qué la mala comunicación está arruinando tu vida silenciosamente y cómo cambiar eso puede transformar completamente tus relaciones, tu trabajo y tu futuro. Hay personas que creen que las oportunidades desaparecen por mala suerte, por falta de contactos o por falta de dinero. Pero muchas veces las oportunidades no se pierden afuera, se destruyen desde adentro, desde algo tan pequeño y tan poderoso como la manera de comunicarnos. Porque una mala comunicación no hace ruido al principio, no explota, no avisa. Simplemente empieza a cerrar puertas en silencio. Un joven puede tener talento, preparación y capacidad, pero si no sabe expresar sus ideas, transmitir respeto o conectar con las personas, tarde o temprano alguien menos preparado ocupará su lugar. Y eso duele, porque la vida no siempre premia al más inteligente, muchas veces premia al que sabe comunicar confianza. Hay personas que arruinan entrevistas de trabajo no por falta de conocimiento, sino por la manera en que hablan. Contestan sin mirar a los ojos, responden con arrogancia o transmiten inseguridad en cada palabra. Y después dicen, no me dieron la oportunidad. No entienden que la oportunidad estuvo frente a ellos, pero su comunicación la destruyó. Antes de comenzar, también pasa en las relaciones. Mucha gente pierde amistades, familias y matrimonios no por falta de amor, sino por falta de comunicación. Personas que nunca aprendieron a escuchar. Personas que hablan solo para defenderse. Personas que creen que tener la razón es más importante que mantener la paz. La mala comunicación convierte pequeños problemas en guerras innecesarias. Una palabra mal dicha puede romper años de confianza. Un tono equivocado puede destruir el respeto. Porque no solamente importa lo que dices, importa cómo lo dices. Hay personas que entran a un lugar y generan tensión inmediatamente. Se quejan de todo, interrumpen, critican, hablan con agresividad y después se preguntan por qué nadie quiere trabajar con ellos. No entienden que la comunicación crea energía. Una persona puede abrir puertas con sus palabras o puede cerrarlas antes de entrar. Y lo más peligroso es que muchos ni siquiera son conscientes de eso. Creen que el problema siempre son los demás. La gente me envidia. Nadie me entiende. Todos están equivocados. Pero una persona madura se hace una pregunta diferente. ¿Será que mi forma de comunicarme está alejando las oportunidades? Porque las oportunidades no solamente buscan talento, buscan personas con las que sea agradable trabajar, hablar y convivir. Una empresa puede entrenar habilidades técnicas, pero es muy difícil corregir una actitud negativa. Por eso muchas veces eligen a alguien con menos experiencia, con mejor comunicación. La comunicación refleja disciplina emocional. Una persona impulsiva responde con enojo. Una persona inteligente responde con control. Y el mundo necesita más personas que sepan controlar sus emociones antes de abrir la boca. Hay quienes creen que comunicar es simplemente hablar. Número. Comunicar es transmitir claridad, respeto y propósito. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es entender que no todo pensamiento merece convertirse en palabra. Muchas oportunidades mueren por orgullo. Personas que no saben pedir disculpas. Personas que no saben agradecer. Personas que creen que escuchar es señal de debilidad. Pero escuchar requiere más fuerza que hablar. La vida cambia cuando entiendes que cada conversación es una oportunidad. La manera en que saludas, respondes, corriges y reaccionas está construyendo tu reputación todos los días. Y la reputación no se construye con títulos, se construye con comunicación.
Hablar mucho se ha convertido en una habilidad sobrevalorada. Hoy cualquiera habla, cualquiera opina, cualquiera publica frases, consejos y críticas, pero muy pocos saben comunicarse realmente. Porque hablar mucho no significa comunicar bien, muchas veces significa esconder inseguridad. La persona insegura siente la necesidad de demostrar todo el tiempo que sabe más que los demás. Interrumpe conversaciones, corrige constantemente y transforma cualquier diálogo en una competencia. No escucha para entender, escucha para responder. Y sin darse cuenta, termina alejando a las personas. Hay gente que habla demasiado porque tiene miedo al silencio. El silencio los confronta con su falta de identidad. Entonces llenan cada espacio con palabras innecesarias. Hablan rápido, exageran historias y quieren impresionar a todos. Pero las personas sabias no necesitan demostrar constantemente su valor. Una persona segura transmite tranquilidad. No necesita levantar la voz para ser escuchada. No necesita humillar para sentirse importante. Su presencia comunica más que sus palabras, porque la verdadera seguridad no hace ruido. Muchos creen que comunicar bien es tener palabras elegantes. Comunicar bien es lograr que el otro entienda claramente lo que quieres transmitir. Y para eso se necesita más escucha que discurso. Hay personas que hablan tanto que terminan perdiendo credibilidad. Prometen demasiado, explican demasiado y justifican demasiado. Y cuando alguien necesita confiar en ellos, ya no puede, porque aprendió que sus palabras tienen poco peso. El exceso de palabras muchas veces es una máscara, una manera de esconder miedo, ansiedad o necesidad de aprobación. Por eso algunas personas hablan sin parar cuando están nerviosas. Intentan llenar el ambiente porque no saben controlar sus emociones. Pero una mente disciplinada no necesita reaccionar impulsivamente. Aprende a pensar antes de hablar. Aprende a medir el impacto de cada palabra, porque entiende que una palabra incorrecta puede destruir una oportunidad que tardó años en llegar. Las personas más influyentes no son las que hablan más, son las que saben decir lo correcto en el momento correcto. Y eso requiere autocontrol. Requiere inteligencia emocional. Requiere humildad. A veces una sola frase cambia la percepción completa que los demás tienen de ti. Una respuesta arrogante puede destruir una negociación. Un comentario impulsivo puede cerrar una puerta importante. Y lo peor es que muchas personas pierden oportunidades sin siquiera darse cuenta del motivo. Creen que el problema fue el mercado, la competencia o la mala suerte. Pero nunca analizan su manera de comunicarse. Nunca observan cómo reaccionan bajo presión. Nunca se preguntan si su actitud transmite confianza o desesperación. Las personas desesperadas hablan demasiado porque quieren convencer a todos. Las personas preparadas hablan con calma porque no necesitan probar nada. El problema no es hablar. El problema es usar las palabras para alimentar el ego en lugar de construir conexión. Porque la comunicación poderosa no nace de la necesidad de impresionar, nace del deseo de aportar valor. Muchas personas pasan años diciendo, nadie me entiende. Lo repiten en la casa, en el trabajo, en las relaciones y hasta en sus amistades. Pero pocas veces se detienen a pensar algo importante. Tal vez el problema no es que nadie quiere escucharlos. Tal vez el problema es que nunca aprendieron a comunicar con claridad. Porque comunicar no es simplemente sacar palabras de la boca. Comunicar es lograr que el mensaje llegue correctamente al corazón y a la mente de la otra persona. Y ahí está el gran fracaso de muchos. Hablan mucho, explican demasiado, reaccionan rápido, pero no logran transmitir lo que realmente sienten o piensan. Hay personas que creen que ser agresivos las hace parecer fuertes. Contestan con tono duro, interrumpen y hablan como si estuvieran peleando constantemente con el mundo. Pero la agresividad no es autoridad, muchas veces es inseguridad disfrazada. Una persona verdaderamente fuerte no necesita aplastar a nadie para expresar sus ideas. También existen personas que viven a la defensiva. Cualquier comentario lo sienten como un ataque. Cualquier corrección la toman como humillación. Entonces responden con orgullo, sarcasmo o enojo. Y al final nadie quiere dialogar con ellos, porque conversar se vuelve agotador.
El problema es que muchas veces la gente escucha palabras, pero interpreta emociones. Puedes decir algo correcto con un tono incorrecto y destruir completamente el mensaje. Por eso hay personas que técnicamente tienen razón, pero aún así terminan perdiendo respeto. El tono tiene un poder impresionante. Un mismo mensaje puede generar paz o conflicto dependiendo de cómo se diga. Una persona puede decir necesitamos hablar y transmitir tranquilidad, mientras otra puede usar exactamente las mismas palabras y provocar miedo o tensión. La gente recuerda más cómo la hiciste sentir que las palabras exactas que usaste. Por eso hay líderes que inspiran incluso hablando poco, y hay otros que hablan durante horas sin conectar con nadie. Muchos padres pierden la conexión con sus hijos no porque falte amor, sino porque solamente saben corregir. Como parado, todo es grito, crítica y presión. Nunca escuchan, nunca preguntan, nunca intentan comprender el mundo emocional de sus hijos. Y después, cuando los hijos dejan de hablarles, dicen, no sé qué pasó. Lo mismo ocurre en las relaciones de pareja. Hay personas que hablan para ganar discusiones, no para resolver problemas. Escuchan solamente para encontrar errores en el otro. Y cuando una relación se convierte en una competencia, el amor empieza a morir lentamente. Porque escuchar es una de las formas más profundas de respeto. Cuando alguien siente que realmente fue escuchado, baja la defensa emocional. Pero cuando siente que lo interrumpen, lo juzgan o minimizan sus emociones, empieza a cerrar el corazón. Muchos quieren ser comprendidos, pero pocos están dispuestos a comprender primero. Y esa es una de las mayores contradicciones humanas. La mala comunicación destruye oportunidades silenciosamente. Nadie te va a llamar para decirte. Te rechazamos porque tu energía genera incomodidad. Simplemente dejarán de buscarte, dejarán de invitarte, dejarán de confiar en ti. Hay personas muy talentosas que se quedan solas porque no saben comunicarse emocionalmente, no saben expresar gratitud, no saben reconocer errores, no saben pedir perdón. Y con el tiempo, el orgullo las deja vacías. Pedir disculpas requiere más valentía que seguir discutiendo. Sí, cualquier persona puede levantar la voz. Muy pocas tienen la madurez de decir, me equivoqué. La comunicación también revela el nivel de disciplina interior de una persona. Una persona impulsiva habla apenas siente emoción. Si está enojada, explota. Si está frustrada, hiere. Si siente presión, descarga su tensión sobre otros. Pero una persona disciplinada entiende algo importante. No todo lo que siente necesita ser dicho inmediatamente. Hay gente que destruye años de confianza por 5 minutos de impulso emocional. Dicen palabras que jamás podrán borrar. Y después piden perdón cuando el daño ya está hecho. Por eso controlar la lengua es una forma de inteligencia. Porque una palabra puede levantar a alguien o destruirlo completamente. Vivimos en una época donde muchos creen que sinceridad significa hablar sin filtro. Dicen, yo soy así, digo las cosas de frente, pero ser directo no significa ser cruel. La honestidad sin empatía se convierte en violencia emocional. Una persona sabia piensa antes de hablar, analiza el impacto de sus palabras, entiende que cada conversación deja huellas invisibles en los demás y algo muy importante. Escuchar no es quedarse callado esperando el turno para responder. Escuchar es intentar entender realmente al otro. Pero eso requiere humildad, y la humildad es difícil para el ego. El ego siempre quiere tener razón, quiere ganar debates, quiere demostrar superioridad. Por eso interrumpe, corrige y minimiza constantemente a los demás. Hay personas que convierten cualquier conversación en una competencia intelectual. Si cuentas un problema, ellos tienen uno peor. Si compartes un logro, ellos hicieron algo más grande. Todo gira alrededor de llamar la atención. Y aunque no lo noten, las personas se cansan de eso. Porque todos quieren sentirse valorados, escuchados e importantes. La comunicación poderosa no se trata de dominar conversaciones, se trata de generar conexión humana. También existe otro problema. Personas que nunca aprendieron a expresar lo que sienten correctamente. Guardan todo hasta explotar. Acumulan enojo, frustración y resentimiento durante meses o años.
Y un día terminan reaccionando desproporcionadamente por algo pequeño. No porque el problema fuera pequeño, sino porque llevan demasiado tiempo callando emociones mal gestionadas. Por eso la buena comunicación también implica aprender a expresar emociones de manera sana, decir lo que molesta con respeto, hablar antes de que el resentimiento se convierta en odio. Muchas personas pierden oportunidades laborales por algo tan simple como no saber escuchar instrucciones. Creen que ya entendieron todo, no preguntan, no prestan atención y después cometen errores innecesarios. La humildad para escuchar y aprender abre más puertas que el orgullo de aparentar conocimiento. Porque nadie quiere trabajar con alguien que siempre cree saberlo todo. Las personas más admiradas suelen ser las más abiertas para aprender. Hay una gran diferencia entre hablar para impresionar y hablar para aportar valor. Quien quiere impresionar suele exagerar, presumir y buscar aprobación constantemente. Quien quiere aportar valor habla con claridad, sencillez y propósito. Y eso se nota inmediatamente. Las personas emocionalmente maduras no necesitan demostrar superioridad en cada conversación. No sienten la necesidad de humillar, corregir o competir todo el tiempo. Saben que el respeto se gana con carácter, no con volumen. Hay personas que creen que el liderazgo consiste en mandar y hablar fuerte, pero el verdadero liderazgo consiste en influir positivamente en otros. Y nadie sigue de corazón a alguien que constantemente hiere con sus palabras. La forma en que hablas revela quién eres por dentro. Revela tu nivel de paciencia, humildad, inteligencia emocional y autocontrol. Por eso una conversación puede mostrar más de una persona que años de apariencia externa. La mala comunicación no. Destruye solamente relaciones, también destruye reputaciones. Y la reputación tarda años en construirse, pero minutos en romperse. Una persona puede ser brillante técnicamente, pero si cada vez que habla genera tensión, conflicto o incomodidad, eventualmente las puertas comenzarán a cerrarse. Porque el mundo necesita más personas que sepan construir puentes con sus palabras y no levantar muros con su ego. La comunicación pobre casi siempre nace del ego, del deseo constante de demostrar superioridad, de tener la razón y de sentirse más importante que los demás. Por eso hay personas que no conversan para conectar, sino para imponerse. Escuchan solamente para responder. Hablan solamente para destacar. Y sin darse cuenta, destruyen relaciones, oportunidades y respeto. El ego hace que una persona crea que escuchar es perder. Cree que pedir disculpas es debilidad. Cree que admitir errores la hace pequeña. Entonces vive defendiendo su imagen todo el tiempo, como si el mundo fuera una competencia permanente. Hay personas que no saben aceptar una corrección sin sentirse atacadas. Inmediatamente levantan barreras emocionales. Se justifican, culpan o reaccionan con agresividad. Y eso ocurre porque el ego tiene miedo de quedar expuesto. Pero una persona madura entiende que nadie crece defendiendo constantemente sus errores. El crecimiento empieza cuando alguien tiene la humildad suficiente para reconocer que todavía necesita aprender. El respeto es la base de toda comunicación poderosa. No se trata solamente de hablar bonito, se trata de tratar al otro con dignidad, incluso cuando existe desacuerdo, porque cualquiera puede ser amable cuando todo va bien. El verdadero carácter aparece cuando las emociones están bajo presión. Una persona con ego elevado siente la necesidad de ganar cada discusión. Quiere tener la última palabra. Quiere demostrar inteligencia constantemente. Pero al final termina perdiendo algo mucho más importante: la conexión humana. Hay conversaciones donde nadie escucha porque ambos están ocupados intentando defender su orgullo. Y cuando el orgullo domina, la comunicación muere. El respeto también se refleja en pequeños detalles, en no interrumpir, en mirar a los ojos, en escuchar sin burlarse, en responder sin humillar. Son cosas simples, pero revelan educación emocional. Muchas personas creen que comunicar con poder significa hablar fuerte o imponer autoridad. Pero la verdadera autoridad no necesita agresividad. La gente respeta más a punto. Quien transmite calma y control que a quien explota emocionalmente por cualquier cosa. El ego genera distancia. El respeto genera confianza.
Y las personas confían más en quien las hace sentir valoradas que en quien intenta impresionarlas todo el tiempo. Porque al final, nadie recuerda solamente tus palabras, recuerdan cómo se sintieron cuando estuvieron cerca de ti. Hay personas con muchísimo talento que nunca logran avanzar porque no saben expresar sus ideas correctamente. Tienen capacidad, conocimiento y potencial, pero cuando llega el momento de comunicar, se bloquean, se confunden o transmiten inseguridad. Y el mundo está lleno de oportunidades perdidas por falta de comunicación. Muchas veces no gana el más inteligente. Gana quien sabe transmitir confianza, quien sabe explicar claramente sus ideas, quien sabe conectar con las personas. Eso puede parecer injusto para algunos, pero es una realidad, porque el talento encerrado en la mente no sirve si nadie logra entenderlo. Personas brillantes que tienen ideas extraordinarias, pero hablan con miedo, desorden o arrogancia. Entonces los demás no logran percibir su verdadero valor. Y mientras ellos dudan, alguien menos preparado, pero con mejor comunicación, toma el liderazgo. La comunicación no solamente transmite información, transmite seguridad emocional. Cuando una persona habla con claridad, calma y propósito, genera credibilidad. Pero cuando comunica desde el miedo, la desesperación o la inseguridad, los demás lo perciben inmediatamente. Por eso muchas personas pierden entrevistas de trabajo, negocios y oportunidades importantes. No porque no sepan hacer las cosas, sino porque no saben expresarse correctamente bajo presión. Hay gente que conoce muchísimo, pero explica mal, complica lo simple. Habla demasiado rápido, usa palabras innecesarias para parecer inteligente, y al final nadie entiende realmente el mensaje. La verdadera inteligencia sabe simplificar. Una persona preparada no necesita impresionar constantemente con palabras difíciles. Sabe comunicar de manera clara y directa. Porque el objetivo de la comunicación no es demostrar superioridad, es lograr entendimiento. También existen personas que tienen miedo de hablar porque durante años dudaron de sí mismas. Temen equivocarse, ser juzgadas o no parecer suficientes. Entonces guardan silencio incluso cuando tienen buenas ideas. Y en el silencio, muchas oportunidades desaparecen. El mundo no siempre descubre automáticamente tu valor. A veces necesitas aprender a mostrarlo con seguridad y humildad al mismo tiempo. Porque no basta con trabajar duro en silencio, si cuando llega el momento de expresarte nadie logra entender lo que puedes aportar. La comunicación abre puertas invisibles. Una buena conversación puede cambiar una vida, crear una conexión o generar una oportunidad inesperada. Por eso es tan importante aprender a comunicar con claridad, respeto y confianza. No se trata de hablar más, se trata de transmitir mejor. Porque cuando una persona aprende a expresar correctamente sus ideas, deja de ser invisible en los lugares donde antes pasaba desapercibida. Vivimos en una época donde muchas personas sienten la necesidad de opinar sobre todo. Hablan sin pensar, reaccionan impulsivamente y creen que llenar el silencio las hace más inteligentes o más importantes. Pero el silencio inteligente tiene un poder que pocas personas entienden. Callar no siempre significa debilidad. Muchas veces significa control. Significa madurez emocional. Significa entender que no toda batalla merece respuesta y que no toda provocación merece atención. La persona impulsiva habla apenas siente enojo. La persona sabia primero observa, analiza y decide si vale la pena responder. Porque entiende que hay palabras que pueden destruir años de reputación en pocos segundos. Hay personas que pierden oportunidades importantes por no saber guardar silencio en el momento correcto. Hablan de más en reuniones, revelan información innecesaria o reaccionan emocionalmente bajo presión. Y después se preguntan por qué dejaron de confiar en ellas. El silencio inteligente transmite seguridad. Una persona desesperada siente la necesidad de justificarse constantemente. Quiere convencer a todos. Quiere explicar cada detalle. Pero una persona segura no necesita defenderse todo el tiempo. Muchas veces, quien más habla es quien más miedo tiene. Hay gente que interrumpe constantemente porque teme no ser tomada en cuenta. Otros llenan cada conversación de palabras porque no soportan sentirse ignorados.
Pero el exceso de palabras suele debilitar el mensaje. Las personas más influyentes muchas veces hablan poco, pero cuando hablan, todos escuchan. Porque sus palabras tienen peso. Porque aprendieron que el valor de una conversación no depende de la cantidad de palabras, sino de la calidad del mensaje. El silencio también evita conflictos innecesarios. No todo comentario merece reacción. No toda crítica merece discusión. Personas que intentan provocar emocionalmente para sacar lo peor de ti. Y cuando reaccionas impulsivamente, les entregas el control. La inteligencia emocional consiste muchas veces en saber cuándo no responder. Eso no significa permitir faltas de respeto o vivir reprimido. Significa elegir tus batallas con sabiduría. Significa entender que proteger tu paz mental vale más que ganar discusiones inútiles. Hay personas que arruinan relaciones por no saber detenerse a tiempo. Siguen hablando cuando el enojo ya tomó el control. Dicen palabras hirientes solamente para ganar un momento de satisfacción emocional. Pero después descubren que algunas heridas tardan años en sanar. Por eso el silencio inteligente no es ausencia de carácter, es evidencia de dominio propio. Porque cualquiera puede reaccionar. Muy pocos saben controlarse cuando las emociones están intensas. La forma en que te comunicas determina muchas cosas en tu vida. Determina la calidad de tus relaciones, de tus oportunidades, hasta la manera en que las personas perciben tu valor. Hay personas que cambian completamente su vida cuando aprenden a comunicarse mejor. No porque se vuelvan diferentes por dentro, sino porque finalmente logran transmitir correctamente quiénes son y qué pueden aportar. La mala comunicación cierra puertas silenciosamente. Una actitud arrogante, un tono agresivo o una forma impulsiva de hablar pueden alejar oportunidades sin que siquiera lo notes. Nadie siempre te dirá directamente por qué dejó de confiar en ti o por qué decidió no incluirte. Pero la comunicación correcta puede transformar ambientes completos. Una persona que sabe escuchar genera confianza. Una persona que sabe expresarse con respeto genera conexión. Y una persona que sabe controlar sus emociones transmite liderazgo. Cambiar tu manera de comunicarte no significa perder personalidad. Significa desarrollar inteligencia emocional. Significa entender que las palabras tienen consecuencias y que cada conversación deja una impresión en los demás. Muchas personas pasan años trabajando en habilidades técnicas, pero nunca trabajan en su forma de comunicarse. Aprenden profesiones, idiomas y estrategias, pero no aprenden algo básico: cómo tratar correctamente a otros seres humanos. Y eso termina limitando su crecimiento. Porque el mundo necesita personas capaces, pero también necesita personas emocionalmente equilibradas. Nadie quiere convivir constantemente con alguien que transmite tensión, arrogancia o negatividad. La buena comunicación abre puertas porque hace que las personas se sientan cómodas cerca de ti. Hace que quieran escucharte, ayudarte y confiar en ti. También cambia la relación contigo mismo. Cuando aprendes a comunicarte correctamente, dejas de reaccionar impulsivamente. Empiezas a pensar antes de hablar. Aprendes a expresar desacuerdos sin destruir relaciones. Aprendes a defender tus ideas sin humillar a otros. Y eso cambia completamente tu presencia. Una persona que comunica con claridad, respeto, transmite estabilidad. Incluso en momentos difíciles. Incluso bajo presión. Porque la verdadera fuerza no consiste en levantar la voz. Consiste en mantener el control cuando otros ya lo perdieron. Cada palabra construye o destruye algo. Construye confianza o genera distancia. Construye oportunidades o crea rechazo. Por eso cambiar tu manera de comunicarte puede cambiar radicalmente la calidad de las personas, relaciones y oportunidades que llegan a tu vida. La comunicación no es solamente hablar. Es transmitir respeto, control, inteligencia emocional y seguridad. Es entender que tus palabras tienen poder y que cada conversación deja una huella en las personas. Muchos pierden oportunidades porque hablan desde el ego, desde la desesperación o desde la impulsividad. No escuchan, no controlan sus emociones y no entienden que la forma en que dicen las cosas muchas veces importa más que las palabras mismas. La mala comunicación destruye relaciones, negocios, amistades, puertas que tal vez nunca vuelvan a abrirse.
Pero una buena comunicación puede cambiar completamente tu presencia y la manera en que el mundo te percibe. Cuando aprendes a escuchar, a pensar antes de hablar, a controlar tu tono y a comunicar con respeto, empiezas a generar confianza. Y donde existe confianza, nacen las oportunidades. Porque las personas no siempre recuerdan lo que dijiste, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Cuida tus palabras, porque ellas están construyendo tu futuro. Todos los días. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo.